muchas calles, este país reclama educación para un buen mañana, unidos y embanderados, defendiendo nuestra esperanza. Docentes argentinos, conquistando nuestro destino. Maestro que marcha y canta, enseña, resiste y sueña. La escuela es nuestra bandera, la lucha fiel compañera. La ira, 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 la ira, ira, la ira. La escuela es necesaria para la gente de mi barrio, educación para los pibes que sueñan con progresar en una escuela pública donde no hay que pagar por un derecho nuestro que ganamos tiempo atrás. Juntos nos organizamos y en la calle marchamos, uniendo la fuerza, defendiendo nuestros sueños. Aquí no hay retroceso, educación para el progreso, de bandera nuestra escuela, que lucha y compañera. Maestro que marcha y canta, enseña, resiste y sueña. La escuela es nuestra bandera, la lucha fiel compañera. Maestro que marcha y canta, enseña, resiste y sueña. La escuela es nuestra bandera, la lucha fiel compañera. La ira, 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 la ira, ira, la ira, la ira, 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 la ira, ira, la ira. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de La Tiza de Punilla en esta tarde, ¿qué decir? No hay nada para decir, no hace demasiado frío, tampoco hace calor, está como así todo estable. No sé, no hay palabras muy claras para describir este momento, pero bueno, comienzan los días de otoño con un fresco importante a la mañana temprano, a la tardecita empieza a refrescar también, comienza a oscurecer más temprano, ya hay colores, esos colores preciosos del otoño. En realidad las estaciones nos van como mostrando que hay cosas que se mantienen, digamos, están allí, nos circundan, nos circulan a nuestro alrededor, nos ponen de buen o mal humor de acuerdo a nuestra perspectiva laboral, personal. Pero hay otras cosas que lamentablemente siguen igual. Y bueno, a partir de eso estamos en un par de días importantes dentro de esta semana, 9 y 10 de abril, con propuestas de lucha, de movilización. Este miércoles el acompañamiento a los jubilados y jubiladas, del cual vamos a conversar un poquito porque UPC estuvo allí acompañando la marcha en Córdoba, el reclamo en Córdoba, así que vamos a conversar con mi compañero Jorge, que ya está aquí, que tiene información de primera mano, ¿verdad? No está al aire, ahora lo vamos a poner al aire y hola, entonces ahora ahí sí. Estamos. Bueno, buenas tardes a todos buenas y a todas. Tardes. Ya casi buenas noches. Es verdad, sí. Viene oscureciendo, ya estamos entrando cada vez más oscuro. Sí, día de lucha. Hoy fue un día de marcha, como estaba previsto, por la CETERA y por la CGT, un paro nacional para el día de mañana, 10 de abril. Y en el día de hoy, marcha acompañando a los jubilados en su reclamo de todos los miércoles. Mucha gente en Córdoba, por suerte, y bueno, igual vamos a estar hablando un poco con un referente de CETERA que va a estar hablando con nosotros, que estuvimos caminando hoy las calles de Córdoba en esta marcha. Es por ahí interesante tener a quien estuvo participando de la marcha, porque es interesante hablar del pulso, ¿no? De los sentires de quienes están allí. Hay bronca, hay enojo, hay una sensación bastante fea. Hay muchas diferencias, grupos que no participan todos juntos, que la verdad que es una pena en este momento y en esta situación que estamos. Pero sí, hubo como dos marchas paralelas, porque hay compañeros que no
no quieren marchar con el resto, entonces hacen sus movimientos aparte y bueno, la verdad que eso lo único que sirve es para debilitar al movimiento popular y al reclamo de todos los trabajadores y jubilados. Jorge Boido está con el teléfono en la oreja, ya. Ay, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? ¿Cómo está? Bien. También con la expectativa puesta ahí en las jornadas de hoy y sobre todo la de mañana. Lástima que la movilización también debería ser mañana, pero bueno. Sí. Yo no sé, hoy he escuchado en la radio, la verdad que hoy estuve como viajando de un lado para el otro, entonces no pude escuchar, pero escuchaba como que en Buenos Aires sí iba a haber movilización. No sé si escuché bien o mal, bueno, nos enteraremos mañana. Acá en Córdoba no hay movilización. Bien, bueno. O sea, fue la de hoy, digamos, ¿no? Nuestro invitado que ya está al aire y con quien vamos a dialogar un poco de la situación en general, de cuáles son, de alguna manera, los puntos, las premisas que están, más allá que, por supuesto, que nos habla la realidad, pero por allí es importante puntualizar cuáles son los motivos, las causas de esta medida de fuerza que comenzó hoy con esta reunión junto a jubilados y jubiladas que han tomado los miércoles como su día para un reclamo que es sostenido y continúa en el día de mañana. Ya está con nosotros al aire Juan Monserrat, secretario de organización de CETERA. Juan, muy buenas tardes. ¿Cómo te va? Buenas tardes, ¿qué decís? Hola Juan, bueno, veníamos hablando un poco al arranque del programa, esta jornada de movilización acá en Córdoba y bueno, y en Buenos Aires y el paro del día de mañana. ¿Qué te parece? ¿Por qué pensás que nuestros compañeros cordobeses deberían hacer paro mañana, por ejemplo, ¿no? Bueno, está absolutamente claro que es una disposición de un esfuerzo muy grande que hacen las centrales de trabajadores, tanto CTA de los trabajadores, la CTA autónoma, la CGT nacional y en Córdoba las dos ramas de la CGT y las dos CTA. Digamos que ha habido una convergencia de necesidades en las cuales todos vemos que tenemos que salir organizadamente y en forma unida a reclamar para que se modifique la situación en general del plan económico, ¿no? Yo creo que básicamente lo que vemos es que el plan económico está naufragando. Estas dos últimas semanas han sido realmente penosas para las autoridades nacionales, para el Ejecutivo Nacional. Ha hecho mucho traspié en el Congreso Nacional con distintos proyectos de ley que no le ha ido muy bien, y además hoy apareció ya el indicador de precios de la ciudad de Buenos Aires, en la cual obviamente esta pretensión de hacer mucha propaganda con relación a que el programa baja la inflación, efectivamente no lo baja. No solamente que no lo baja, sino que está aumentando el indicador de precios en promedio, pero en mayor medida aumenta el indicador de precios en alimentos y bebidas y también en medicamentos. Eso habla a las claras que las manifestaciones no tienen otra connotación que la propia política pública, en la cual le niega, en este caso a la provincia de Córdoba, fondos de la caja de jubilaciones, le niega a los docentes a nivel nacional los fondos de incentivo docente, le niega la paritaria y particularmente se desentiende del sistema educativo nacional, pero al mismo tiempo, además de no concurrir a la asistencia financiera de cada provincia para que esto se sostenga y que sea un proyecto nacional de educación en el país, el plan económico en su conjunto trae mucha zozobra al pueblo trabajador y particularmente al sector jubilados. Claro. Así que bueno, tiene sobrados motivos el gobierno nacional para entender de que su programa económico es el que está trayendo la gran movilización en todo el país y que no siempre las centrales de trabajadores ordenan un paro nacional, pero evidentemente esto se ha madurado mucho, esto se ha conversado mucho, evidentemente tiene que haber un sinnúmero de conversaciones en distintos ámbitos y bueno, como resultado de estas conversaciones la unidad se expresa mañana con un paro general bastante significativo. Bueno, tenemos algunos sectores que no van a parar, pero nosotros entendemos de que esos no van a ser minoritarios. En realidad todo el pueblo trabajador y particularmente los jubilados deben encontrar en las organizaciones sindicales el respaldo necesario para poder llevar a buen puerto sus legítimos reclamos, ¿no?
Sí, y por otro lado, sí, vos decías que no paran todos los sindicatos, uno que no para es el transporte, y hay muchos compañeros que por ahí dicen, bueno, si no para el transporte tengo que ir a trabajar. O sea, no hay que ir a trabajar. No. O sea, no es obligación porque hay transporte ir a trabajar, sino que uno de los derechos que tenemos es hacer paro para reclamar por todo esto que vos estabas diciendo, ¿no? Más allá de paro de transporte o no, ¿no? Este es un paro que... Sí, en realidad lo que nosotros estamos viendo en el sector de trabajo, particularmente hoy el gobierno de la provincia salió muy fuertemente a hablar del tema de los descuentos de día de paro, particularmente de este descuento de día de paro. Llama poderosamente la atención que el gobierno provincial, pese a la situación difícil que tiene la provincia, porque no logra que se remitan los fondos a la caja, porque no logra que se active la obra pública, que no se le paguen los fondos de obra pública, amenaza a los trabajadores por adherir a una medida de fuerza absolutamente legítima y que seguramente cualquier gobierno estaría totalmente de acuerdo en que los trabajadores estén haciendo su propuesta. Es más, deberían estar sumándose a la propuesta que hacemos los trabajadores desde las organizaciones sindicales. De hecho, evidentemente esto trae alguna zozobra en algún trabajador que todavía no se dio cuenta de la importancia de la lucha sindical y de la pelea que hay que dar en la calle, hay que ganar la calle, y bueno, muchos de ellos se escudan en la adherencia a la medida de fuerza en función de que si hay paro o no hay paro de transporte. En realidad, haya o no haya paro de transporte, digamos, la legitimidad de nuestro reclamo es tan fuerte que debería haber un paro contundente en toda la provincia, ¿no? Sí, sobre lo que decías del gobernador, en la última acuerdo paritario, el gobernador nos mandó a reclamar a Nación, sobre todo por el tema del FONIT que dejó de pagar el gobierno nacional, con lo cual es también hasta ilógico que ahora pretenda descontar un paro cuando nosotros estamos reclamando al gobierno nacional para que nos devuelva ese fondo que nos quitó, ¿no? Son las contradicciones propias que tiene el cordobesismo. El cordobesismo, evidentemente que hasta el día de ayer, digamos, siempre estuvo muy pegado al dar el quórum en el Congreso para que no avanzaran distintas propuestas de ley, después propuestas de declaración o constitución de comisiones. Evidentemente, desde el 14 de febrero y particularmente desde el discurso de Davos, el presidente Milei en Córdoba entra a trabajar en las encuestas, entonces ahora ya se le atreven un poquito más. Ayer los legisladores del cordobesismo dieron el quórum necesario para poder votar la comisión que va a investigar el tema de las criptomonedas, con lo cual también va dándose cuenta que el escenario nacional se va modificando. La verdad que para todos aquellos compañeros que dudan sobre el tema de la lucha sindical, sobre el planteo que estamos llevando a los trabajadores, acerca de la viabilidad de los reclamos, evidentemente en Córdoba tenemos que hacer un esfuerzo mayor, porque es muy alta la adherencia que ha tenido, por lo menos hasta hace 3 semanas atrás, el presidente Milei, y evidentemente los desaciertos que está teniendo en la política general, y particularmente en el tema del Fondo Monetario Internacional, que aparentemente todo venía bien, el déficit venía a cero, la inflación venía bajando, por lo tanto íbamos a hacer la Argentina potencia. Resulta ser de que la Argentina potencia tiene que volver al Fondo Monetario para pedir dinero, con lo cual muestra a las claras la fragilidad que tiene el programa económico. El programa económico no está sólido, todo lo contrario, está muy frágil. Nosotros lo sufrimos con la pérdida del poder adquisitivo del salario y de las jubilaciones, pero los sectores productivos, los sectores del comercio, aquel que tiene un pequeño almacén, un taxi, un cuentapropista y demás, sabe perfectamente bien que lo que estamos diciendo nosotros va en línea de lo que realmente les está pasando, que es que la actividad económica y lo que hace cada uno no alcanza para cubrir los bienes necesarios de canasta familiar y pago de servicios. Entonces, nos parece sumamente necesario de que nosotros como trabajadores pongamos una luz de alerta y al mismo tiempo ordenar al sector político para que de alguna manera dé respuesta a esta demanda legítima, ¿no? Juan, recién nos preguntábamos, porque no teníamos clara la información acerca de si mañana hay movilización en Buenos Aires. No está prevista la movilización, precisamente porque cuando salimos a la calle, en el día de hoy también se vio, no tenemos totalmente todas las coincidencias necesarias como para marchar en unidad. Estuvimos ahí con el compañero que está en la radio y vimos con mucha tristeza de que hay distintas expresiones por el mismo reclamo, pero no dejan de tener su propia identidad.
Entonces, bueno, creo que con mucha habilidad y con mucha inteligencia la CGT decretó un paro, pero sin movilización, porque una vuelta que estás en la calle se expresan un conjunto de diferencias que son debidamente aprovechadas por los sectores de poder para Exacto. manifestar las contradicciones que hay dentro de los reclamos legítimos que tenemos los trabajadores y sus organizaciones. Así que bueno, a nosotros nos parece sumamente necesario el paro. Además es un día de reflexión, es un día de discusión. Hoy, por ejemplo, en la marcha estuvimos con los compañeros cara a cara, marchar con los compañeros es muy importante, porque no solamente hay un encuentro, sino también hay un pase de información de qué es lo que está pasando por los territorios, cómo se ve la cosa, cuáles son las últimas informaciones, qué es lo que está pasando en Buenos Aires, qué es lo que pasa en la ciudad de Córdoba, cómo está jugando el gobierno provincial en todo este proceso. Me parece que es sumamente necesario estar en la calle como lo hicimos hoy en el reclamo de los jubilados, y mañana en cada uno de los hogares de los trabajadores reflexionar de la importancia que tiene este paro nacional, para precisamente dar cuenta de que los trabajadores y sus organizaciones están de pie para encontrarle la vuelta a este sistema económico que nos va a poner en la miseria total a cada uno de los argentinos, ¿no? Juan, te agradecemos muchísimo tu participación en la Tiza de Punilla, y bueno, estamos reunidos juntos mañana en esta Juntos y Juntas, a nuestros compañeros y compañeras de UPC, de CETERA, en esta y de la CGT en su conjunto, los trabajadores y trabajadoras de la educación y del resto de las fuerzas productivas y laborales, en esta medida de fuerza y en este reclamo legítimo. Muy bien, nos vemos entonces en la próxima, pero mañana todos al paro. Un abrazo grande para todos. Gracias, Juan, hasta luego. Gracias. Bueno, muy bien. Es importante por ahí, parece un poco pedir ciertas reiteraciones, porque en general se está hablando de cosas que se están viviendo día tras día, con pérdida de poder adquisitivo, con un horizonte que parece cada vez más alejarse, cada vez más. Sí, aparte hubo todo un esfuerzo y un sufrimiento supuestamente para llegar a esta baja de inflación, que ahora nos estamos dando cuenta que no sirvió para nada, porque ficticio. La inflación va a volver a subir y nosotros ya quedamos en el fondo de la olla, ¿no? Entonces, más allá de un cambio de política económica, un cambio de mentalidad en cuanto a quién necesita favorecer económicamente este gobierno y en forma prioritaria, que son a los que peor están, a los jubilados que están cobrando la mínima, a la gente que se está quedando sin trabajo porque las empresas cierran. Entonces, sí tenemos que hacer fuerza y sí tenemos que estar unidos en esta medida que se logró y que cuesta que la CGT tome esa definición. Sí. Se tomó la definición, mañana hay paro y gente, no tenemos que adherirnos todos a esa medida. Continuamos en nuestra Tiza de Punilla y algunos movimientos dentro también de nuestro... Estuve recibiendo unos mensajes que estábamos esperando acerca de lo que son distintas ofertas dentro de lo que es la actividad social. Primero una que es así como urgente, porque ya se está terminando. Sí. Está el viaje a Termas de Río Hondo para Semana Santa, con la salida del 16 de abril, en Buscama, 3 noches, pensión completa, asistencia al viajero en el Hotel Paz, que para afiliados tiene un costo de 249.999, 250.000. Claro. Quedan muy poquitos lugares, así que los interesados... Qué buen precio, por otra parte. Sí, incluso con salidas de acá desde Villa Carlos Paz. Bien, ustedes saben que afiliados y afiliadas de UPC tienen también su forma de pago especial, con descuentos por planilla, un adelanto y descuentos por planilla, o sea que hay que aprovechar estos descansitos, estos respiros que a través de Unión de Educadores se pueden disfrutar. Sí, y vos estabas hablando de... Yo también me voy a Río. Me voy a las termas de Río Cuarto a hacerse unos baños de barro, algo. Y viste que ya es viaje de jubilado, ya estoy estrenando viajes de jubilado, claro, así que me toca las termas de Río Hondo para esta Semana Santa. Muy bien, excelente. Y lo que vos hablabas de los talleres, ¿no? Exactamente, que ya hay talleres circulando, ya hay oferta de talleres por parte de lo que es la Secretaría de Acción Social de UPC.
Sí. Y nosotros seguramente vamos a estar cubriéndolos de manera un poco más precisa, pero ya podemos ir adelantando algo. Sí. ¿Qué tenemos? Bueno, para el norte de Punilla, en la delegación Cosquín, tenemos teatro, ritmos y yoga. ¿Sí? No digo los días porque vamos a tardar mucho, ¿no? Sí. Pero en la subdelegación de La Falda hay un taller de mosaicismo, en Campilla del Monte, Reiki y reflexología, y en la Cumbre, que en ese ya arranco yo también el martes que viene, 15, pileta, con profesor. Que estaba esperando la pileta. Estaba esperando, ansioso, porque realmente es muy bueno. Es muy bueno. Y los por aquí, talleres son todos gratuitos, a excepción de pileta, que se paga el 50% de la tarifa, que es súper ventajosa. Bien, y por aquí por Villa Carlos Paz, taller de Tai Chi Yoga con el profesor Alfredo Caballero en el Centro Vecinal Las Rosas, allí en Cárcano y Juncal de Villa Carlos Paz, para, bueno, a través de la delegación de UPC de Villa Carlos Paz. Allí pueden obtener los teléfonos para comunicarse para estos talleres, taller de gimnasia para adultos, también en el Centro Vecinal Las Rosas, y el taller de literatura, memoria y juegos cognitivos. Ese me hace falta a mí. Sí, a mí también. Somos varios. Este taller se va a llevar adelante en la sede de UPC Carlos Paz, los viernes de 15 a 17 horas. Coordina Sí, un espacio lúdico, creativo para disfrutar de lecturas, producir textos, ejercitar la oralidad y la escritura, emocionarnos, enriquecernos mutuamente y mucho más. Y también disfrutar un poco del encuentro social desde la literatura, que siempre es muy provechoso. Esto está comenzando el 11 de abril. A través de la delegación, reitero, pueden hacer la consulta de estos talleres que ya están comenzando. Así es. Bueno. Y bueno, el miércoles pasado no tuvimos programa, pues fue 2 de abril, Día de Malvinas. Así es. Y habíamos tenido una actividad muy interesante, 2 actividades de las que vamos a estar hablando el día de hoy. Una se realizó por la mañana, el día viernes 28, en Cosquín, y que fue un encuentro de todos los directivos de nivel inicial y primario, un nivel que realmente necesita mucha atención de parte nuestra, de UPC, y que bueno, en eso están trabajando, así que la tenemos en el aire porque no pudo venir a visitarnos. Sí, iba a venir, pero bueno, se echó atrás. Bueno, pero acá está con nosotros. Y la perdonamos y la esperamos siempre. Mónica Bramajo, nuestra secretaria adjunta. ¿Cómo estás, Moni? Hola, Moni. Hola, ¿cómo les va, compañeros, compañeras? Muy ¿Cómo bien, están? muy bien, cansaditos de andar caminando. Sí, de esta mañana, sí, exacto, obvio. pero Aquí bueno. estuvimos presentes. A seguir con la lucha. Bueno, y hablaba del encuentro que se realizó el 28 de marzo en Cosquín con los cuerpos directivos de nivel inicial y primario, para que nos cuentes un poco cómo fue la cosa. Sí, fue todo el departamento Punilla, desde la Secretaría Gremial de Nivel Inicial y Primario del departamento, encabezado por José Ramos, Mónica Giacometti, bueno, quienes habla, y otras compañeras también colaboradoras. Se llevó a cabo el primer encuentro de debate y análisis del nivel inicial y primario. El objetivo fue fortalecer vínculos, intercambiar trabajo ahí in situ y poder llevar a cabo durante todo el año un trabajo sostenido. Nos dio la bienvenida nuestra secretaria general, Verónica Corso. También estuvo gente de la Secretaría de Educación de UPC presentando algunos materiales del ICIEC, materiales y de aquí de la UPC, ¿no? Sí. Y también comentándonos los roles, las funciones y todo lo que había a disposición para las escuelas. Después tuvimos una parte práctica, ¿sí?, que fue invitada la profesora Sara Moyano. Ustedes saben que de una vasta experiencia
en la docencia, fue directora, fue supervisora, después supervisora regional, presidenta de tribunal de varios concursos, así que bueno, con ella hicimos una parte práctica, como digamos un ida y vuelta, ¿sí? De debates y análisis de situaciones de casos que van a servir muchísimo para ir viendo la gente que quiere prepararse para concursos, ¿sí? De dirección, vicedirección, que va a haber este año. Ajá. Después estuvo gente de la escuela especial, ¿sí? De la escuela Reyes Contreras, también explicando la parte administrativa de la solicitud de valoración de estudiantes de la escuela de nivel a escuela especial. Y por último, también un gran agradecimiento a las supervisoras de zona, a la señora Mariana Brandalesi, a la señora inspectora de Punilla Norte, Natalia Negri, que bueno, ellas también, conjuntamente con las secretarias de inspección, hicieron un PowerPoint y también refrescaron muchos procedimientos administrativos, porque también convengamos que hay muchos equipos directivos nuevos, recién ascendidos este año, ahí se ha jubilado mucha gente, y bueno, y eso también es algo que los claro, hace falta. Y aparte hay cambios, renovar, ¿no? Cambios desde lo ministerial, ¿no? Totalmente, sí, vieron que va habiendo resoluciones nuevas todos los años, bueno, cosas que antes hacíamos en papel, ahora van por CD o van por multinota, bueno, todas esas cuestiones, digo que por ahí los equipos directivos que ya vienen con un engranaje y están aceitados, está todo bien, pero bueno, hay equipos directivos recién asumiditos. Exacto. Moni, ¿te acordás alguna idea de los números, de qué cantidad de escuelas estuvieron presentes, qué cantidad de equipos? Sí, mira, escuelas entre jardín y primario más o menos eran unas 120 más o menos. No Bien. Todas pudieron asistir, por supuesto, sí, un personal directivo y un maestro o un director o vicedirector. Y estuvimos cerca de los 100 participantes. Bien, muy bien, muy buen número. Es un montón. Una muy buena convocatoria. La verdad que sí, y habla un poco de por allí la necesidad de este recorrido que se ofrecía desde UPC, este recorrido y práctica, no simplemente una cuestión expositiva, sino también la posibilidad de acceder al caso, de hacer el análisis, bueno, es muy importante. Sí, la verdad que fue bastante productivo, como siempre, viste que el tiempo por ahí es corto, pero bueno, ya va a haber otros encuentros, otras mesas de trabajo. También estamos programando para el mes de mayo un encuentro que está todavía cocinándose, no tenemos fecha exacta, sí sabemos que va a ser en el mes de mayo, para los niveles inicial, primaria, media y superior, de una capacitación de Feria de Ciencias con profesores de la UNC y del Ministerio de Educación y por supuesto también de nuestra UPC. Ya están las fechas de Feria de Ciencias, ¿cómo? ¿No? Ya están las fechas, digo, de Feria de Ciencias. Las fechas ya están, sí, por eso en mayo vamos nosotros a dar esta capacitación. ¿Sí? Qué bueno, porque siempre te caen las ferias de ciencia y no sabes para dónde uno agarrar, no está, exactamente. Y por ahí hacer algo a las apuradas como o siempre participan los mismos profesores que son los que están más o menos duchos en el tema y saben cómo manejarse, pero después el resto queda afuera. Claro, exactamente. Sí, y además van a venir profes de la universidad y del ministerio que nos van a poder asesorar paso a paso cómo se va trabajando para presentar un trabajo en Feria de Ciencias. Claro, a eso me iba a referir, que hoy, bueno, hay toda una línea de trabajo interdisciplinar, y entre distintos, adentro mismo de los departamentos, pero combinando a lo mejor diferentes niveles. Es decir, hay distintas posibilidades para el trabajo en Feria de Ciencias, más allá de tener un grupo de estudiantes o de niños, niñas que ya vienen de alguna manera trabajando, otras propuestas que a lo mejor bajan barreras, así que es por allí importante seguir pensando, ¿no? Y está bueno que se sepa, que se dé la difusión, que saquen un poco por ahí de ansiedad
los docentes y tienen miedo, ¿no? Que voy a presentar este trabajo, ¿no? Y realmente es para animarse y para hacerlo. Muy bien. Y Mónica, hubo también reclamos, no dentro del encuentro pero en general, con el tema de demoras en pago de MAPS, ¿no? Algo que se repite por ahí todos los años, pero sí, no sé si este año hay demora. Este año se demoraron como un poco más. Bien, o sea... entonces, bueno, por ahí tuvimos varias consultas de docentes que nos preguntaban si estaban en condiciones de hacer una retención de servicios. En el norte, en La Falda, en Capilla creo que fue, o La Cumbre, no recuerdo bien, pero sí sé que es en el norte. Hubo 3 docentes que comenzaron una retención de servicios porque ya hacía 45 días que no se le abonaba su sueldo, no se les procesaban los MAP. Claro, por ahí no solo que no te pagan, sino que vos ves que tu MAP no está procesado, o sea que tampoco te van a pagar. No lo habían movido. Claro. Sabemos que abre y cierra la carga, abre los días primeros, cierra alrededor del 15, y los docentes veían que el MAP no se había movido de su lugar. Claro. Entonces, UPC representó también a estos docentes porque, como ustedes saben, primero se manda una nota al directivo de la escuela solicitando que arbitre los medios, se espera un tiempo prudencial, si no se recibe respuesta, se va con asesoramiento jurídico de UPC. Así que, estos docentes ya les han procesado los MAP a los que estaban en condiciones de hacer la retención, ¿no? Que claro. No es porque llevo 15 días y no me mueven el MAP, yo voy a hacer una retención. Claro. Sí, hay reclamos que se hacen por demoras, digamos, más habituales. Por lo general son los primeros MAP hechos el 17 de febrero. Claro. Claro, que tienen un encuadre particular. Claro. Mónica, ¿algún apunte sobre la marcha de hoy? Mira, de verdad que fue muy buena, mucha gente. Como decía ahí Juan, estuvo bueno mirarnos a la cara, caminar la calle. La verdad que la gente está muy mal y cuando la gente está muy mal sale. Espero que el día de mañana todos los trabajadores, docentes, no docentes y todos los trabajadores adhieran al paro para que, por lo menos el gobierno pueda reflexionar sobre la situación que estamos pasando y que están pasando sobre todo nuestros compañeros jubilados. Bien, bueno, te agradecemos muchísimo, te esperamos cuando quieras acompañarnos. En cualquier momento estoy por aquí. Y vamos a estar desde aquí atentos y atentas a todo lo que vaya surgiendo como información para llegar a nuestros compañeros y compañeras. Porque son momentos en que hay bastante movimientos de todo tipo, digamos, reclamos, pero también estos aportes para la reunión, para el encuentro, para la capacitación, así que hay que estar con las antenas bien paradas. Gracias, Moni. Por supuesto. No, por favor, un saludo grande a ustedes. Chao, Moni, hasta luego. Hasta pronto. ¿Te parece, Jorgito, que escuchemos algo? No sé qué puede ser. Si le parece, podemos escuchar algo de Ataque, tema justicia. Y Jorge, te pido después, teníamos una invitación A la provincia. Son gratuitas y tienen puntaje docente. Hola, ¿cómo están? Agradezco a la Tiza de Punilla por haberme dado la oportunidad de invitarlos. Este viernes 11 de abril, el IPEN 406 de Villa Parque Siquiman cumple 20 años. Si formaste parte de esta historia, estás invitada. Este acto se va a celebrar con toda la alegría. Recordamos la escuela que comenzó funcionando con tan solo 18 estudiantes y llega hoy con más de 300 jóvenes y 2 orientaciones: informática y economía y administración. Recordaremos también esa comunidad que no tenía un espacio propio y que tuvo que funcionar en sus primeros años en algunas aulas de la escuela primaria, la biblioteca y luego en aulas contenedores. Este festejo es un corolario de la lucha de padres, profesores, estudiantes y toda una comunidad que conjuntamente con el acompañamiento de UPC, el gremio, pudieron lograr que la provincia construya en el 2015
un edificio propio en terrenos donados por la comuna. Dicen que 20 años no son nada, pero en una institución señalan un tenaz compromiso y el esfuerzo de un trabajo colectivo. La cita entonces es este viernes 11 de abril a las 15:30 en el playón de nuestro colegio, el IPEN 406 de Villa Parque Siquiman. Los esperamos, las esperamos a todos y a todas para compartir anécdotas y soplar las velitas de cumpleaños. Bueno, muy bien, que los cumpla muy feliz el IP 406 de Villa Parque Siquiman. Tengo algunos colegas, compañeras que están en este momento trabajando allí y que trabajan también. Fernando Vidal es el director. Fernando Vidal es el director. Bueno, y algunos compañeros de mi escuela actual han sido docentes durante varios años allí, así que bueno, cumplir 20 años para una institución y poder relatar esto que escuchábamos, esta lucha conjunta por la comunidad para mejorar su escuela, no es algo que se escuche con mucha habitualidad, que una comunidad se una para tener una mejor escuela. Así que bueno, es muy digno de ser celebrado. Sí, y esa invitación para todos los exalumnos, exfamiliares de alumnos, que todos participen mañana, el viernes a partir de las 11:30 ahí en el colegio. En el marco de las actividades en conmemoración del último golpe de Estado cívico-militar que vivió nuestro país, se realizó un conversatorio que contó con la participación de más de 200 personas y fue guiado por el reconocido internacionalmente doctor Daniel Feierstein, sociólogo y posgraduado en Ciencias Sociales. Nosotros tuvimos aquí en nuestro programa el anuncio de este conversatorio que se estaba preparando allí en Cosquín, donde fue que se tocó como sede de toda una serie de actividades en el Valle de Punilla, además de otros espacios, en conmemoración del golpe de Estado. Y queríamos conversar con el especialista que estuvo dando esta charla y hoy vamos a tener esa oportunidad. Sí, bueno, estuvimos presentes ahí, estuvo muy interesante la charla, hubo mucho ida y vuelta y bueno, y está con nosotros Daniel Feierstein. Hola Daniel, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes, acá con Valeria Flesia y bueno, un poco el tema del conversatorio era el odio como estrategia política y bueno, y este avance o esta posibilidad de avance del fascismo en nuestro país, ¿no? ¿Qué nos podés decir al respecto, digamos, a nuestros oyentes? Bueno, no, creo que parte de lo rico del encuentro, el eje que había puesto en esta actividad UPC era trabajar los efectos de esos usos políticos del odio en la propia organización de los trabajadores, ¿no? Pensando centralmente en los trabajadores docentes, pero pensando de un modo también un poco más general. Creo que fue muy enriquecedor porque es comenzar a ver esto, no poner el problema afuera, como si fuera algo que afectara solo a los demás y tratar de pensar, bueno, cómo eso nos atraviesa por un lado en la propia escuela, ¿sí? O sea, qué es lo que pasa con los lazos sociales en este contexto de esta generalización de los usos políticos del odio dentro de un espacio donde se juega, uno de los espacios fundamentales donde se juega el lazo social como en la escuela, y también, bueno, cómo esto se juega en los ataques, por un lado, a las formas de organización de los trabajadores, muy en especial a los sindicatos docentes, ¿no? Que han sido, diría que desde hace ya 5 o 6 años que comienzan a sufrir más o menos en la mitad del gobierno de Cambiemos, fue donde se comenzó a desarrollar con mucha más fuerza ese ataque, y bueno, ¿qué va pasando con las consecuencias de todo eso en las propias formas de organización? Yo creo que fue muy interesante esta ida y vuelta que ustedes mencionaban, donde era tirar algunos puntos para abrir el debate y después también escuchar las dudas, los comentarios, los aportes que cada uno podía plantear.
Sí, justo hoy arrancamos el programa, hoy estuvimos marchando acá en la ciudad de Córdoba, previo al paro del día de mañana, y justamente comentábamos un poco esto de las divisiones que existen dentro del mismo sindicato, ¿no? Hoy parte de nuestro sindicato marchó por otro lado, hizo un acto por otro lado, no con el de la CGT, ¿no? Entonces, bueno, y estamos en una provincia donde más del 70% votó este gobierno que un poco vino a hacer esto que está haciendo, ¿no? Entonces, es difícil trabajar el odio en este ambiente, ¿no? Bueno, es que por eso decía de no ponerse afuera, ver cómo uno se ve atravesado por esta lógica. Y parte de lo que charlábamos, que fue muy interesante en la conferencia, y apareció bastante esto mismo que decimos, es cómo se nos ha ido recortando la posibilidad de la construcción de lazos de confianza en la diferencia, en la disidencia, ¿no? O sea, que es la característica, por de pronto, de cualquier agrupación sociopolítica, pero ni que hablar de un sindicato, donde... Y por eso esto que decía, ¿no? Donde por qué terminar marchando separados cuando no se puede aceptar la legitimidad de la diferencia, porque esto no es que para marchar juntos hay que estar de acuerdo en todo, claro. Digamos, ¿no? Porque las distintas posturas, y bueno, no lo conozco en el caso del sindicato que están mencionando, pero ocurre en infinidad de casos. Por lo general las distintas posturas tienen legitimidad, entonces no es que hay una postura absurda y otra postura que tiene la verdad. Bueno, efectivamente alguno podrá en situaciones específicas ser más acertado que otro, pero en general esas visiones tienen su sentido, porque la realidad es compleja y porque podemos tener distintas miradas ante esa realidad. El problema es cuando no nos podemos concebir como un colectivo dentro de esas diferencias, ¿no? Y actuar conjuntamente ante problemas que nos afectan a todos, que en este caso sería, bueno, y que tiene que ver, por ejemplo, con el paro de mañana, ¿no? Entonces, una cantidad de afectaciones tanto a los trabajadores como a las organizaciones de los trabajadores que afectan a todo un arco de posicionamiento político, que es muy distinto, digamos, que lo que ocurre dentro de cada sindicato, pero que sin embargo están todos afectados por igual, ¿no? Daniel, este estado de cosas que bueno, que vos describís, ¿se lo atribuís a una cuestión social, un momento histórico? Yo creo que es bastante de largo aliento. Lo que pasa es que podemos decir que se ha agravado mucho más, ¿sí? Que yo creo que parte de... Por eso es interesante haberlo hecho en conmemoración o recuerdo del golpe de Estado, ¿no? Porque me parece que esas relaciones de cooperación fueron quebradas en el momento del genocidio, ¿no? Esta posibilidad de pensarnos colectivamente, si bien hubo algunos destellos, hubo momentos interesantes de esas capacidades de articulación después del fin del genocidio, fueron destellos, no se pudo recomponer ese modo de pensar la política, que implica por un lado niveles mucho más horizontales de participación, pero por otro lado también niveles de confianza política más altos, ¿no? Y me parece que sí, que eso que ya se construye en ese momento, bueno, en momentos donde estamos todos procesados, por un lado por el individualismo muy feroz, por otro lado por un corporativismo muy feroz, también diría que este filtro burbuja donde cada uno piensa que solo su opinión es importante, digamos, ¿no? Y se le suma estos usos políticos del odio, y entonces esto hay que empezar a ver que eso no está solamente en la derecha, no está solamente ahí donde no nos gusta, sino que está dentro de cada uno de nosotros, ¿no? Entonces no solamente en las fuerzas que hacen cosas que no nos gustan, sino en lo que hace nuestra propia fuerza política también, sea cual sea, digo, ¿no? Nuestra propia, entendido con cualquier fuerza del campo popular, ¿no? Y me parece que eso es lo importante, a ver, no ser uno el que reproduce esa misma práctica de fragmentación que de alguna manera nos ha traído hasta acá, ¿no?
Qué interesante pensarlo, bueno, más allá de la mirarlo hacia adentro de la organización sindical como un espacio de encuentro en el que lo colectivo es fundamental, pensarlo también para la escuela y para los ámbitos. Exactamente, para el aula y que. Exacto. Y a mí me parece que en eso hay una confusión enorme, ¿no? Que por un lado abonada actualmente por el gobierno, pero por otro lado abonada también por algunas miradas muy dogmáticas sobre el aula de cuál es el rol del docente ante la diferencia política dentro del aula, ¿no? Y a mí me parece que hay dos lugares problemáticos. Uno es esto que apareció en su momento, que había aparecido con la idea del periodista militante y se podría trasladar al docente militante, y que es un problema porque es esto de pensar, de no entender el rol del docente en tanto facilitador del debate, y como facilitador del debate el docente no tiene que bajar su línea, tiene que permitir que el debate emerja en el curso. Pero por otro lado tenemos como la contrapartida de eso, que ha sido esta persecución al docente bajo la idea de adoctrinamiento político, que implicaría que el aula no sería un lugar donde pueda aparecer lo que está afectando a toda la comunidad escolar, ¿no? Ya me parece que el aula es el lugar donde eso debe aparecer. El problema es por eso entender que la función del docente es habilitar que aparezca, es hacer lugar a esa discusión, pero a su vez de un lugar de apertura, de un lugar de permitir las distintas voces dentro del aula, con el mayor nivel de objetivación que se pueda. Uno sabe que, bueno, el docente siempre va a tener su opinión, pero que es un trabajo enorme y muy rico, además, poder tratar de ser honesto en las distintas miradas que aparecen en un debate y en habilitar las distintas voces, ¿no? Me parece que eso, bueno, es importante poder recuperar ese espacio, sobre todo en este momento, ¿no? Cuando se trata de instalar una idea de la asepsia escolar, claro, como que la escuela podría ser un espacio donde no ocurra la vida social y la vida política, y que sería como además absolutamente artificial, ¿no? Porque uno no puede eliminar lo que existe, no somos seres políticos. Sí, en el conversatorio vos hablaste de esencialidad, ¿no? Por ahí con el tema de ir a lo blanco o a lo negro, y no por ahí no mirar un poco estos grises, ¿no? O es todo blanco o es todo negro. Dabas el caso por ahí del feminismo, del movimiento feminista, y bueno, creo que eso también son situaciones que se viven tanto en las aulas, en las escuelas, como en el sindicato, ¿no? Donde uno por ahí tiene posturas demasiado extremistas y no está haciendo esta apertura que vos decís, ¿no? De estos grises que son tan necesarios. Tal cual, que yo lo planteaba así, como miradas esencialistas que no tiene tanto que ver con el extremismo. Me parece que tiene que ver con esto de pensar que el bien o el mal, o la verdad o la mentira, se pueden dividir como en grupos naturales, digamos, ¿no? Esto de que el género que tenés, o la tez con la que naciste, o digo, elementos que no vas a poder cambiar de tu ser, determinarían el bien y el mal, ¿no? Y esto es una mirada absolutamente racista, aun cuando se haga desde un racismo al revés, ¿no? Esto, el mal no está distribuido en clave de hombres o mujeres, no está distribuido en clave de indígenas occidentales, no digo, el bien y el mal existen todos nosotros, ¿no? Y entonces es poder contemplar esa complejidad, que es dinámico. Al no ser esencial significa que es dinámico, ¿no? que puede cambiar, y que a su vez, como decís, que tiene montones de grises y complejidades en el medio, ¿no? Y que, bueno, me parece que desde el campo popular no debemos eso. Yo, parte de lo que planteaba en la conferencia es que se dio este esencialismo dentro del campo popular, por lo menos en la última década, con mucha fuerza, y que eso hizo mucho daño. Una especie de racismo al revés, podríamos decir. Y por otro lado, bueno, se vuelve fundamental hoy cuando la forma de enfrentarlo pareciera ser extirpar todo el debate de espacios como el ámbito escolar o incluso de los sindicatos, que me parece que sería de extirparnos a nosotros mismos. Tal cual. Que eso no es algo ni viable ni
recomendable, pero sí me parece que es bueno poner sobre la mesa la capacidad crítica de esos esencialismos. Daniel, te agradecemos muchísimo estos minutos, el haber conversado con nosotros aquí en la Tiza de Punilla sobre este momento y sobre estas ideas, tenerlas presente, volver a instalarlas, hacerlas circular, hacerlas rodar en nuestro pensamiento, en nuestras acciones, me parece como sumamente importante, rico, y también desde la reunión general, porque esta convocatoria fue una convocatoria general a quien quisiera escuchar sobre estos temas, el que pudieran establecer una conversación con vos, que sos un especialista, un pensador, e ir y venir en los casos, en las situaciones. Así que bueno, muchísimas gracias. No, por favor, gracias a ustedes y hasta luego. Hasta pronto. Bueno, la verdad que la propuesta que tuvo este año Cosquín para lo que fue esta conmemoración del golpe de Estado fue una propuesta sumamente rica, muy completa, con un recorrido por distintas instancias, recordatorios, el traer, quienes estuvieron y desaparecieron y estuvieron allí poniendo el cuerpo en aquel momento, y también esto que es, qué nos pasa hoy y cómo llega hoy todo aquello que puede haber iniciado en ese punto histórico, ¿sí? Así que, ¿nos vamos? Nos vamos. Simplemente recordar que hay otros viajes programados, aparte del viaje a las termas de Río Hondo, que sale el 16 de abril. Sí. Para el miércoles 30 de abril hay programado un viaje a Salta, y para el 9 de mayo un viaje a la Feria del Libro. Así que más información, entren a nuestras redes, La Tiza Punilla, tanto en Facebook como en Instagram, y en YouTube estamos subiendo todos los programas que vamos haciendo, están quedando ahí colgados en el canal de YouTube de La Tiza Punilla. Muy bien. Nos vamos. Le mandamos un saludo, un cariño a nuestro equipo de producción, Celso Córdoba, María Rosa Jara, que fala portugués los lunes, y entonces por ahí se hace medio, nos deja colgados en la producción, pero siempre está ahí presente. Siempre está. Y aquí en los estudios, recuerden que hacemos nuestro programa en vivo los miércoles de 19 a 20 horas en el estudio de Villanos Radio. Jorge Morván, Jorge Boido, mi nombre es Valeria Flesia. Tenemos nuestras reiteraciones mañana a las 17, mañana jueves a las 17 horas, y durante el fin de semana en nuestra repetidora en Villa Giardino, en Radio La Minga 94.7. Que estén muy bien, hasta el próximo miércoles. Chau. UPC, nuestra identidad como trabajadoras y trabajadores de la educación se construye en la tarea de enseñar. Venimos de todas partes, marchando por muchas calles. Este país reclama educación para un buen mañana, unidos y embanderados, defendiendo nuestra esperanza. Docentes argentinos, conquistando nuestro destino. Maestro que marcha y canta, enseña, resiste y sueña. La escuela es nuestra bandera, la lucha fiel compañera. Para la gente de mi barrio, educación para los pibes que sueñan con progresar en una escuela pública donde no hay que pagar por un derecho nuestro que ganamos tiempo atrás. Juntos nos organizamos y en la calle marchamos, uniendo la fuerza, defendiendo nuestro sueño. Aquí no hay retroceso, educación para el progreso, de bandera nuestra escuela, que lucha y compañera. Maestro que marcha y canta, enseña, resiste y sueña. La escuela es nuestra bandera, la lucha fiel compañera. Maestro que marcha y canta, enseña, resiste y sueña. La escuela es nuestra bandera, la lucha fiel compañera.